Bendiciones a todos, los saludamos con la paz del Señor este día, sean benditos todos ustedes. Bienvenidos nuevamente acá a Casa Internacional del Espíritu Santo, sea especialmente donde nos esté viendo, sea cualquier red social. Ahora estamos con el pastor, nuevamente con el pastor Fernando Mercado, estamos acá en el podcast y hoy vamos a hablar un tema más profundo, un tema más sensible, que es sobre el tema del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué me puede decir sobre el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Buenas tardes, Pastor Emanuel. Buenas tardes a toda la audiencia. Dios me lo bendiga grandemente en este 2026. Primeramente quiero saludar y darle la bienvenida al hermoso, precioso y maravilloso Espíritu Santo, que sé que está Él aquí y mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo, Pastor Emanuel, es una persona. El Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo no es como dicen una fuerza. El Espíritu Santo es una persona que tiene sensibilidad, ¿no? Por eso es que dice, no contristéis al Espíritu Santo, o sea, no lo entristezcas, o sea, tiene emociones, ¿no? No se lo tiene que contristar. El Espíritu Santo, dice la palabra, es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Quien ejecuta la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien ejecuta la obra aquí en la tierra. El Espíritu Santo, dice el Señor Jesús que Él fue ungido con el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? Sanar los quebrantados de corazón, predicar el año agradable del Señor, dar vista a los ciegos. Entonces, aún el mismo Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien lo llevó al Señor Jesús al desierto, ¿no? A veces uno está pasando distintas dificultades y cree que es el enemigo. No, hay que preguntar si no es que el Espíritu Santo lo está llevando a ese desierto para que sea probado, para que sea tratado y de ahí vuelva con poder como bajó el Señor Jesús a empezar un ministerio. El Espíritu Santo es tan maravilloso que si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros estamos perdidos. Porque el precioso y maravilloso Espíritu Santo es quien conoce la voluntad del Padre. Es quien escudriña aún lo más profundo del Padre. El Espíritu Santo maravilloso lo escudriña todo. Él lo sabe todo. No hay nada oculto delante de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, por eso, Pastor Emanuel, hoy queremos hablarle a todo aquel que entregó su vida a nuestro Señor Jesús, que procure tener una relación con el Espíritu Santo. Aparte de su tiempo de oración con el Padre en el nombre del Señor Jesús, que tenga intimidad con el precioso Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre. Usted sabe, Pastor Emanuel, los desafíos que nosotros vivimos aquí en Asunción, Paraguay, día a día. Un país donde por gracia de Dios vinimos y no conocíamos a nadie, nunca habíamos venido, y el Espíritu Santo nos manda a abrir una obra acá en Asunción, Paraguay. Si no fuera el Espíritu Santo que nos guía, nosotros nos hayamos estrellado. No conocíamos cultura, no conocíamos muchas cosas. Pero el Espíritu Santo nos ha estado guiando día a día, aún lo que tenemos que hacer. Ciertamente el pastor puede decir, pero no tiene un pastor consejero, no tiene una cobertura. Pero no todo el tiempo está un pastor con uno. Pero el Espíritu Santo sí mora dentro de uno. Entonces necesitamos la guía del Espíritu Santo. Aún antes de orar, nosotros necesitamos decirle, Espíritu Santo, guíeme en este tiempo de oración. Porque usted conoce la voluntad del Padre y porque usted lo escudriña todo. Aun cuando usted está teniendo dificultad, querido amigo, querido hermano, y no entiende las cosas, pregúntele al Espíritu Santo. Él conoce la voluntad del Padre y dígale que Él lo guíe en la oración y Él lo va a guiar conforme a la voluntad del Padre, conforme a la palabra. Y el Espíritu Santo siempre le va a hablar conforme a la palabra. Él le va a decir algo y ahí le va a dar un texto bíblico, porque Él se mueve conforme a la palabra.
El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de pecado, de juicio y de justicia. Él es quien convence al ser humano. Si no fuera, Pastor Emanuel, que el Espíritu Santo está en esta tierra, Satanás ya no haya matado a todos. Pero Satanás no puede hacer lo que él quiere porque el Espíritu Santo está en esta tierra. Pero cuando se vaya el Espíritu Santo con la iglesia, cuando se vaya con nosotros de esta tierra en el arrebatamiento, va a ser terrible porque ya no va a haber el Espíritu Santo. Ya no va a haber quien detenga a Satanás. Entonces, todo lo que se hace en el nombre del Señor Jesús, el Espíritu Santo es quien lo hace. El Espíritu Santo es quien glorifica a nuestro Señor Jesús. Nadie puede dar gloria al Señor Jesús si el Espíritu Santo no está en él. El Espíritu Santo es quien sella a la persona. Cuando la persona reciba a Jesús, el Espíritu Santo viene y la sella, que esa persona ya pertenece a Dios. Y toda persona que pertenece a Jesús tiene al Espíritu Santo. Tiene al Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, lo sella y mora en esa persona. Y el Espíritu Santo empieza a guiarlo, empieza a consolarlo, empieza a fortalecerlo. Yo cuando conocí al Señor, como he dicho varias veces, estaba en una cárcel de máxima seguridad. Ahí no entraban pastores todos los días. ¿Quién me enseñó a mí lo que es orar? ¿Quién me enseñó a mí lo que es leer la palabra? ¿Quién me enseñó a orar por más de 500 personas yo en prisión? ¿Quién? A mí, a mi hermano. ¿Quién nos enseñó? El Espíritu Santo. Yo venía de hacer mucha brujería y tantas cosas y narcotráfico y todo. Mi lucha era terrible, Pastor Emanuel. Pero el Espíritu Santo me enseñaba. Me enseñaba a orar, me enseñaba a echar fuera demonios. El Espíritu Santo lo hacía. Entonces es muy importante, querido amigo, querido hermano, que tú tengas una relación con el Espíritu Santo. Si el Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo fue quien levantó a nuestro Señor Jesús al cielo. Él fue. Entonces, hoy en día, ¿por qué sucede esto? Que hablan una cosa, hablan otra y hablan conforme a la palabra y unos dicen será así, no será, escuchan al uno, escuchan al otro y están hablando de la palabra. Yo creo que es un tiempo donde tú tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Y el precioso Espíritu Santo, cuando tú tengas duda en una prédica, en una palabra que tú has escuchado, Él te la va a aclarar. Yo estuve en un congreso donde tuve el pastor Benny Hinn, éramos casi más de 20,000 personas, y algo tan poderoso que dijo el pastor Benny Hinn, cuando le dijeron, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un Señor Jesucristo ilimitado. Él no tiene límite. En ese tiempo el Señor Jesús vino en cuerpo, así como nosotros. Entonces estaba limitado, pero el Espíritu Santo es ilimitado. No, es ilimitado. Él está en todos lados. Aún en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, Sansón tenía batalla, que ganaba. Pero cuando el Espíritu Santo se retiró de Sansón, Sansón no ganó nada, hasta los ojos le sacaron. Venía sobre David, venía sobre los profetas. Hoy el Espíritu Santo no viene de vez en cuando, hoy mora en nosotros y está con nosotros, vive con nosotros. Así que, querido amigo, el consejo, querido hermano en Cristo Jesús que te puedo dar, seas pastor, seas profeta, seas evangelista, seas apóstol, seas maestro, seas músico, seas líder, seas quien seas que hayas recibido a Jesús, ten comunión con la persona del Espíritu Santo. Tu vida va a cambiar. ¿Sabe por qué el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que no se muevan mientras que no venga el Espíritu Santo en el Pentecostés? Porque no iban a tener poder para predicar la palabra. ¿Por qué ahora no se ve gente predicando en las calles? ¿Por qué ahora no se ven campañas evangelísticas? ¿Sabes por qué la gente no se anima a salir a predicar la palabra? Porque tienen miedo, tienen temor, porque no tienen una relación con el Espíritu Santo. Por eso fue que el Señor le dijo, no se muevan hasta que no venga el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ahí Pedro predicó, se convirtieron más de 3,000, predicaron con denuedo, no tuvieron miedo a cárceles, no tuvieron miedo a azotes, no tuvieron miedo a nada.
Entonces tú te preguntas tal vez por qué yo no evangelizo, por qué no le hablo la palabra a nadie, por qué oro y no pasa nada, porque no estás teniendo una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ejecuta toda la obra del reino de Dios en esta tierra, es el Espíritu Santo. Entonces por eso vemos gente que no pasa nada, que está fría, que está, como se pudiera decir, muerta, seca espiritualmente, porque no tiene una relación con el Espíritu Santo. Todo el tiempo lo contristan, lo entristecen, se olvidan que Él mora dentro de ustedes. Entonces, querido hermano, pida al Señor que venga el Espíritu Santo a ti. Pida que el Espíritu Santo te llene para que tú puedas hablar la palabra con denuedo, para que tú puedas evangelizar. Sabes, el evangelio se trata de poder y no de palabrería. Por eso es que hay gente que va y ora, no pasa nada, no se sana, no se van los demonios, se le ríen, porque no están llenos del Espíritu Santo. Querido amigo, Dios te bendiga. Busca el Espíritu Santo, ten una relación con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te empodere para que puedas hablar la palabra con denuedo, sin miedo y sin temor. Como dijo el otro día un varón, no puede ser que gente habla que son terias y todo eso y no tienen vergüenza, y tú tienes vergüenza de hablar del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque te falta el Espíritu Santo, te falta ser lleno del Espíritu Santo y solo te gusta escuchar y te gusta sentarte en una iglesia, aplaudir, cantar ahí, pero sales afuera y a nadie le dice Jesús te ama. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Dios te bendiga donde sea que te encuentres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la verdad que es un tema importante el saber del Espíritu Santo, el saber cómo se mueve, cómo obra, cómo uno puede hacer de que en uno habite el Espíritu Santo. Porque ciertamente sí es verdad que Dios nos entregó al Espíritu Santo cuando se fue al cielo, cuando se fue a prepararnos morada, pero hay mucha gente que es como que, si podríamos decirlo de una cierta manera, no invoca al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hicieron los discípulos en el Pentecostés. Estaban juntos, unánime, y ahí vino el Espíritu Santo. Ellos estaban orando, estuvieron intimidando con el Espíritu para que ahí venga el Espíritu y le entregue nuevas lenguas de fuego. Si nosotros queremos cambiar nuestra vida, si nosotros queremos ser transformados, nosotros necesitamos saber del Espíritu Santo, necesitamos saber más de él y invocar al Espíritu Santo, porque Él, así como en el Pentecostés trajo nuevas lenguas y trajo lenguas de fuego, así mismo nos va a transformar, nos va a dar una nueva vida, nos va a exhortar, nos va a enseñar, así como decía el pastor que les enseñó el Espíritu Santo a saber interceder, a saber la guerra espiritual, a cómo lidiar con la gente en la cárcel que oraban por 500 personas. Asimismo, a nosotros nos puede transformar y nos puede liberar y ir a un nuevo nivel espiritual, al saber avanzar, pero todo eso necesitamos conociendo más al Espíritu Santo. Es un tema muy extenso que debemos desglosar y debemos cada día más aprender más. Pero hoy hasta acá llegó el video de hoy. Nosotros esperamos que haya sido de bendición para ustedes, que haya sido un video de que podamos aprender más juntos, podamos hablar más juntos de la palabra, y este día del Espíritu Santo le damos gracias. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales. Si usted desea hablarnos a nosotros para pedir oración, pedir lo que usted quiera, pedir consejería o etcétera, también tenemos un número de teléfono habilitado que es más 595-987-214257. Ahí está la ubicación, igual está todo. Recuerden, aquí en Asunción, Paraguay, y estamos al servicio de ustedes y del Señor. Así que ese ha sido el tema de hoy y lo bendecimos a donde quiera que usted se encuentre, y hasta acá llegó. Hasta luego.